Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo video de los contenidos de cinética química, en el cual me propongo hacer una evaluación de uno de los factores que influyen en la velocidad de una reacción química, que son los catalizadores. Considero que es importante analizar el caso de los catalizadores, ¿sí? Y les dejo a ustedes la lectura de los otros factores de interpretación que son un poquito más comunes y tradicionales. Bueno, comencemos a analizar qué es esto de los catalizadores o qué son los catalizadores. Se definen a los catalizadores o al catalizador como una sustancia que aún al estar presente en cantidades muy pequeñas tiene la capacidad de acelerar o disminuir la velocidad de una reacción sin apreciar ningún cambio en sí mismo, ¿sí? Y al proceso en el que interviene el catalizador se lo llama catálisis, ¿sí? Entonces, es importante primero aclarar una cosa, porque muchas veces se dice o se pensaba, porque no es que esté mal, sino que se pensaba, y ahora sabemos que no es así, que un catalizador es una sustancia que cambia la velocidad de una reacción. Por lo general se lo define hasta solamente acelerando la velocidad de una reacción sin intervenir en la reacción. Muchas veces o durante mucho tiempo se creía eso, que el catalizador solamente aceleraba la reacción, pero no intervenía de ninguna manera. Bueno, vamos primero a modificar esa definición de catalizador diciendo que no solamente los catalizadores aumentan la velocidad de la reacción, sino que también la pueden disminuir. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hoy vamos a ver en este video, no en detalle porque excede al curso, pero quiero que quede claro que no es que el catalizador no interviene, sino que va a intervenir en la reacción, pero finalmente cuando termine la reacción lo voy a tener en iguales condiciones que lo tenía inicialmente. O sea, no voy a apreciar cambios en él. Entonces, antes se creía que no intervenía de ninguna manera y por eso al final teníamos otra vez el catalizador, pero hoy sabemos que no es así. Sí intervienen, pero después se van a restituir y parecería como que no pasó nada. Bien, en esta reacción que vemos en pantalla es una reacción que ustedes seguramente, si no están estudiando, ya van a estudiar en química orgánica, que se conoce como que se conoce como hidrogenación de alquenos. Para el proceso de hidrogenación de alquenos, el alqueno que tenemos acá en pantalla es el eteno, el alqueno de 2 carbonos. Lo que se hace en una hidrogenación justamente es hacer reaccionar con hidrógenos, romper el doble enlace y reemplazar ese doble enlace por enlaces con hidrógeno. Por eso vemos que al final obtenemos el etano, que tiene cada carbono 3 enlaces con hidrógeno. Bueno, esta reacción es extremadamente lenta, ¿sí? Pero se verificó y se utiliza experimentalmente en la industria que si se trabaja en la reacción con pequeñas cantidades de níquel o platino, la reacción se acelera. ¿Cómo actúa el níquel y el platino? Disminuyendo la energía de enlace del hidrógeno. El hidrógeno es una molécula muy estable, por lo tanto es muy difícil que el hidrógeno como reactivo se rompa para unirse al eteno. Entonces, estas dos sustancias disminuyen la energía del enlace que tiene el hidrógeno y por lo tanto facilitan la reacción. Pero bien sabemos también, o pocas veces tenemos en cuenta, que hay reacciones que no nos interesan aumentarlas. Principalmente todo lo que es la industria alimenticia trata de que las fechas de vencimiento de sus productos sean lo más largas posibles. Es decir, nadie quiere que un alimento se me venza o se me pudra o se me degrada en una fracción de tiempo pequeña. Entonces, lo que se utilizan ahí son lo que se llaman también conservantes. Bueno, los conservantes no son otra cosa que sustancias que generan catálisis inversas, es decir, disminuyen la velocidad de la reacción. Entonces vamos a encontrar catalizadores positivos, como este que tenemos en pantalla, níquel y platino, que aumentan la velocidad de una reacción, y vamos a tener catalizadores negativos o inhibidores que disminuyen la velocidad de una reacción. Bien, ahora, definido la catálisis o definido lo que es un catalizador, ¿cómo es que actúa un catalizador? Bueno, para poder analizar cómo actúa un catalizador, yo lo que tengo que tener en cuenta es que el catalizador lo que va a hacer es generar
un complejo activado, es decir, un estado de transición, o más rápidamente o va a generar un estado de transición más lento. Pero lo que tiene que quedar claro cuando hablamos de catalizador es que el catalizador se va a unir a los reactivos en el estado de transición. Va a formar un complejo activado en este estado intermedio, ¿sí?, que va a actuar con los reactivos para finalmente generar los productos, y como vemos, el catalizador se desprende nuevamente del complejo activado y se restituye al final. Es lo que les decía hoy. Vamos a obtener el catalizador en las mismas condiciones que como lo usamos inicialmente, pero no es que no intervino, sino que generó un complejo activado junto con los reactivos. Por eso los catalizadores son tan eficientes en la industria. ¿Por qué? Porque yo no tengo que estar constantemente restituyendo el catalizador cada vez que genero un proceso. Obviamente que todo catalizador tiene una vida útil, pero esa vida útil es extensa, entonces me sirve para muchas reacciones, no solamente para una sola vez. Ahora, ¿cómo es que actúa el catalizador dentro de ese complejo activado? Bueno, acá le sumo una representación para que se entienda más visualmente lo que estoy diciendo. Los reactivos frente al catalizador forman un complejo activado en donde están todos incluidos, es decir, el catalizador actúa sobre los reactivos. Muchas veces actúa interviniendo como parte de la reacción, otras veces actúa solamente como medio en el cual se genera la reacción, es decir, una superficie en donde la reacción se genera más rápido o más lento, y finalmente después se restituye y se genera el producto. Pero la clave del catalizador es modificar la energía de activación. ¿Qué va a hacer el catalizador? Me va a cambiar esa energía de activación. Si el catalizador es positivo, es decir, el catalizador que quiere aumentar la velocidad de la reacción, va a disminuir la energía de activación. Es decir, va a generar un proceso en el cual se requiera menos energía para obtener el complejo activado. Entonces la reacción se acelera si se requiere menos energía. Ahora, si el catalizador lo que busca es disminuir la velocidad, es decir, que sea más lento el proceso, entonces lo que va a generar es que esa energía de activación sea mayor. Se requiera más energía para que el proceso se lleve a cabo y por lo tanto se retarda. Bueno, esto queda mucho más claro en un diagrama energético, ¿sí? Acá tenemos dos diagramas en los cuales tenemos una reacción exotérmica, porque vemos que la energía de los reactivos es más grande que la de los productos, y una reacción endotérmica, porque vemos que la energía de los reactivos es más chiquita que la de los productos. Acá está claramente establecido los signos de las entalpías de reacción. Negativo para exotérmica, positivo para endotérmica. Pero lo que vemos acá es que la reacción, la curva verde, corresponde a la curva de una reacción sin catalizar, es decir, sin catalizador presente. La curva de color rojo es un catalizador negativo y lo que observamos es que el pico de la curva es más alto. Vuelvo a repetir, un catalizador negativo quiere retardar la reacción, por lo tanto lo que va a generar es que se requiera mayor energía de activación, mayor energía inicial para poder llevar a cabo la reacción, es decir, para obtener el complejo activado. El pico es mayor. Mientras que si el catalizador es positivo, es decir, busca aumentar la velocidad, lo que observamos es que el pico de la curva se alcanza mucho antes, disminuye la energía de activación, ¿sí? Entonces, se obtiene más rápido el complejo activado y por lo tanto se genera más rápido el producto. Lo interesante a tener en cuenta acá es que el catalizador por sí mismo no está generando o no la reacción se va a generar igual. Lo que hace el catalizador es modificar la velocidad, ya sea en forma positiva o en forma negativa. Y tampoco influye en el producto. Fíjense una cosa, tanto la energía de los reactivos como la energía de los productos, en los tres casos, es la misma. Parto del mismo punto y llego al mismo punto. No hay cambio energético en los productos y reactivos. Como tampoco hay cambio en qué se está generando. Voy a obtener el mismo producto que si lo hubiera obtenido por la reacción verde, es decir, la sin catalizador. ¿Sí? Y acá tenemos el mismo criterio, verde para sin catalizar, rojo para catalizador negativo y azul para catalizador positivo,
pero en una reacción endotérmica, ¿sí? El punto final es mayor al punto inicial, ¿sí? Bueno, acá queda bien claro cómo es que actúa un catalizador en una reacción química, modificando, en virtud de cómo sea ese catalizador, la energía de activación para cambiar la velocidad de reacción. Y con esto finalizo la segunda y última clase de cinética química. Hasta luego.